Saludos amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy le estoy transmitiendo en vivo, en directo y a todo color desde la ciudad de Medellín, Colombia. Madrugamos leyendo los titulares de los principales periódicos, revistas y portales informativos del mundo. El anuncio en términos generales es que Rusia incumplió con este tratado que se firmó hace menos de 24 horas en Estambul sobre el tema de la salida de aproximadamente 23 millones de toneladas de cereal que no han podido encontrar salida hacia los países donde más hambre se siente en el planeta, países sobre todo en África, en el Medio Oriente. El destino de este trigo, de este cereal, para quitarle el hambre a 828 millones de habitantes que duermen sin comer, se acuestan sin comer, en 45 países, 50 millones de habitantes que prácticamente están al borde de morirse de hambre. Investigando en la mayoría de los portales informativos en el día de hoy, como por ejemplo el New York Times, que dice que Rusia atacó en Odessa puntos vitales, el Washington Post, que asegura que Rusia atacó en Odessa, el periódico el Economist, que dice que Rusia atacó con misiles puerto de Odessa, Yahoo News, que dice que Rusia atacó puerto en Odessa, y en otro portal encontré información de que el Ministerio de Rusia le envió un comunicado a Turquía en el que informa de que ellos no tienen informes de que sus fuerzas desde el Mar Negro hubiesen atacado algún sector, un sector específico del puerto de Odessa. Ustedes saben que este acuerdo fue firmado recientemente en menos de 24 horas. Sin embargo, aseguran que fueron los rusos los que atacaron el puerto de Odessa y que por consiguiente, ya después de este ataque, el acuerdo se vino a pique, que ya no va a poder este grano o este trigo buscar salida como se esperaba desde el puerto de Odessa, que ustedes ven acá donde está ubicado, Odessa, frente al Mar Negro, que este es mire, Estambul, donde hicieron la reunión hace menos de 24 horas en Turquía. Sin embargo, hay otro informe que acabo de leer que dice que a pesar del ataque se van a reanudar las exportaciones de grano por el puerto de Odessa. El puerto de Odessa no es el único puerto sobre el Mar Negro sobre el que va a salir este grano. En el acuerdo firmado en Estambul se contempló el no atacar silos, no atacar barcos que tuviesen en su interior grano con destino a otros países. En el acuerdo, sin embargo, firmado hace menos de 24 horas, no se estipuló que objetivos militares estuviesen incluidos en el acuerdo. Objetivos militares continúan siendo exentos de este acuerdo. Este ataque, sea de parte de Rusia o desde donde haya venido, que fue perpetuado con 4 misiles Caliber 2, dicen las Fuerzas Armadas de Ucrania, que fueron interceptados en el aire. Sin embargo, no hay prueba contundente de que los silos donde hay grano en Odessa hubiesen sido atacados. Hay algunas versiones importantes al respecto, porque una cosa es el acuerdo para la salida de grano o trigo desde Ucrania. Otra cosa es que los rusos continúan avanzando en la zona de Donbass, en el oriente ucraniano, y recientemente Ucrania ha mostrado gran interés en retomar posiciones en Kherson. Kherson queda un poco más arriba de Crimea. Recientemente, no sé si ustedes se acuerdan que Ucrania
trató de destruir totalmente un puente sobre el río Dnieper. Ese puente se llama el puente Antonivka. Aquí tengo una imagen para que se acuerden. Este puente pues no fue destruido del todo, pero fue agujereado, orificios prácticamente de metro, metro y medio de diámetro, y a raíz de este ataque es muy posible que los rusos, en retaliación por este ataque, pues un ataque de gran importancia, puesto que por este puente transitan camiones con suministros para la población de Kherson bajo el control de Rusia ya desde comienzos de la guerra, población que necesita comer, que necesita medicamentos, lo mismo que las Fuerzas Armadas de Rusia. En este acuerdo firmado recientemente se acordó que desde estos puertos sobre el Mar Negro, Odessa, Yuzhny y Chornomorsk, es desde donde las rutas, estas son las rutas para la salida del trigo, barcos que una vez que están cargados con trigo tienen que ser inspeccionados por fuerzas de seguridad de Turquía bajo la supervisión de funcionarios del gobierno de Rusia. Como dato importante en esta firma, en este acuerdo en Estambul, funcionarios de Ucrania firmaron el acuerdo con la ONU y funcionarios de Rusia hicieron lo mismo. No fue un acuerdo entre funcionarios de Ucrania y de Rusia al mismo tiempo, ni se sentaron en la mesa. La noticia del día de hoy que acusa directamente a Rusia de este ataque en Odessa. Estos periódicos de tanta fama a nivel mundial no han mostrado pruebas contundentes de que estos misiles los hayan enviado los rusos. Y a pesar de eso, estos diarios gozan de fama mundial, a pesar de que no tengan unas fuentes que sin lugar a dudas le demuestren a los seres humanos interesados en el tema de que esto es en realidad lo que está ocurriendo. Número dos, están asegurando que a raíz de estos ataques supuestamente perpetuados o de autoría rusa, ya se va a caer el acuerdo. No es cierto. El acuerdo continúa. Los rusos, si fueron los rusos los que atacaron con misiles Caliber, no atacaron silos donde había grano, no atacaron barcos que llevasen en su interior trigo, grano o cereales. El acuerdo continúa. Esta noticia del día de hoy de gran alarma, lo único que clarifica es que los rusos están atacando a las Fuerzas Armadas de Ucrania posterior a este ataque en Kherson, y que los rusos continúan entregando pasaportes, entregando banderas, y que los rusos continúan, mientras estamos hablando en el día de hoy, en su afán por tomar control total de la zona de Donbass. ¿Y dónde están los HIMARS de los Estados Unidos? ¿Por qué los famosos HIMARS que tiene Zelensky no atacaron estas posiciones desde donde el Mar Negro atacaron estas localidades en Odessa? ¿Dónde están estas nuevas armas que fue a traer la esposa de Zelenka, la esposa de Zelensky? Señores, los espero en el día de hoy para otros videos y les deseo lo mejor a todos. Que la pasen todos muy bien. Feliz almuerzo.